Buenos días, señora ministra. El pasado Jueves Santo, además de Málaga, además de autoridades locales como el alcalde de la ciudad, presidente de la Diputación, el delegado de la Junta de Andalucía, acudieron 4 ministros, el señor Zoido, el señor Méndez de Vigo, el señor Catalá y María Dolores de Cospedal, que presidió el acto como ministra de Defensa, además de 2 exministros, Garmendia y Cañete, el director del CNI, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso y varios cargos públicos de PP, PSOE y Ciudadanos al traslado del Cristo de la Buena Muerte a cargo del tercio Alejandro Farnesio de la Legión. A pesar de tan amplia asistencia institucional y representación, ninguno de los presentes pareció darse cuenta de que en un banderín que llevaba la compañía de honor colgaban las corbatas que representan las condecoraciones colectivas por haber participado en campañas o en misiones. Todo correcto si no fuera porque una de esas cintas, que era una bandera de España, ponía Guerra Civil 1936-1939, algo que choca con lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, en concreto en el artículo 15 sobre símbolos y monumentos públicos, que dice que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra civil y la dictadura franquista. No sé, señora ministra, si considera que una bandera que ensalza el alzamiento y la sublevación contra el legítimo Gobierno de la República cumple con el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica y si tiene previsto el Gobierno iniciar algún tipo de expediente informativo a efectos de conocer qué persona autorizó la exhibición de dicho estandarte. El 14 de abril, efeméride de la proclamación de la Segunda República, un diario español de tirada nacional informaba que los futuros médicos militares de la Academia Central de Defensa de Carabanchel realizaban ejercicios militares a la vez que entonaban canciones de añoranza al cara al sol, himno de la Falange. En España hay más de 143.000 españoles en las cunetas. Miles de ellos fueron víctimas de la represión, ya no de la guerra, sino de la represión franquista. Miles de socialistas, anarquistas, comunistas, demócratas, familiares, mujeres que fueron violadas y asesinadas, niños, niñas que sufrieron la represión franquista. Estos hechos en democracias europeas serían impensables. Italia, en 1948, aprobó una constitución antifascista que impedía a los miembros del régimen fascista, los vetaba para ocupar cargos institucionales e impedía la reconstrucción de partidos fascistas. En Francia, los luchadores antifascistas tienen calle y tienen reconocimientos en todos los pueblos de la República, o en Portugal, después de la Revolución de los Claveles, se constituyó una constitución antifascista. En España, por desgracia, no hubo una ruptura con el régimen fascista y tenemos 143.000 españoles en las cunetas. Recuperar la memoria democrática significa defender los derechos humanos. No solamente lo decimos nosotros y nosotras, sino que lo dice también Naciones Unidas o Amnistía Internacional. En 2013, el Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada emitió un informe que expresaba la preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Señor Bustamante, debe atenerse a la cuestión y además hacer un esfuerzo de síntesis, como le pedía al principio. Según Amnistía Internacional, la ausencia de investigación de los crímenes de la guerra civil y del franquismo constituye un incumplimiento por parte de España e insta a poner fin a la impunidad y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, justicia y reparación en crímenes que violan el derecho internacional. Hablaba la señora ministra del convenio con Alemania en relación a la División Azul, donde 45.000 españoles estuvieron luchando junto al ejército nazi contra las tropas soviéticas. Batalla que dio lugar a la victoria del Ejército Rojo y a la posterior liberación de Europa del nazifascismo, el 9 de mayo de 1945. Creo que todas las familias tienen derecho a enterrar a sus desaparecidos,
pero, sin embargo, contrasta con la política del Gobierno en relación a los españoles y españolas que están en las cunetas. Decía la señora ministra que en prensa aparecía la palabra de nuestro portavoz, donde denunciaba que el Gobierno se desentendía de las fozas con más de 100 militares en San Fernando. La nieta del comandante en jefe de las tropas de infantería, asesinado por mantenerse leal al Gobierno de la República, decía textualmente: le pido a Cospedal que dé valor a unos militares que obedecieron al Gobierno que les nombró y cumplieron con su labor. Vosotros se jactan de dedicar 0 euros al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. En España, las escasas exhumaciones de fosas que se llevan a cabo son posibles gracias al esfuerzo y al compromiso de las asociaciones memorialistas y familias de víctimas republicanas. Me gustaría preguntarle, señora ministra, por qué el Gobierno no habilita partidas presupuestarias para localizar y exhumar a los más de 143.000 víctimas del franquismo que se estiman continúan enterradas en fosas comunes y cunetas. ¿Por qué no hay dinero para acabar con las fosas de víctimas del franquismo y sí para repatriar restos de soldados de la División Azul? ¿Cuál es el número total de exhumaciones de fosas de víctimas del franquismo a la que ha prestado colaboración y ayuda el Gobierno de España desde la llegada del Partido Popular al Gobierno en noviembre de 2011? Nosotros pensamos que es fundamental una serie de medidas para la ruptura con lo que supuso la dictadura y la represión después de la Guerra Civil y los 40 años de oscuridad del franquismo y los primeros años de la transición. Pensamos que es fundamental el reconocimiento por parte del Gobierno de la legitimidad democrática de la Segunda República y la condena al golpe de Estado del 36. Es fundamental también el reconocimiento de las víctimas del franquismo y del periodo de la transición como víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Señor Bustamante, sí, voy está acabando. Ocupando su tiempo y el de su compañero. Sí. Es fundamental también el establecimiento de una obligación para los poderes públicos del Estado español de adoptar medidas necesarias para investigar paraderos, exhumar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las personas desaparecidas, la nulidad de las sentencias de la represión franquista y la implementación de un sistema de reparación integral a las víctimas de la represión franquista similar en términos cuantitativos y cualitativos al reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Decía Marcos Hanna, poeta comunista que estuvo 22 años en las cárceles franquistas y que fue víctima de la represión, que la venganza es inadmisible, pero la justicia es necesaria.